Sí, buenas noches a todos. Gracias al doctor Darío por su invitación y también al doctor Rodolfo y a todos los demás miembros de FEMECOT por su invitación. Bien, vamos a hablarles brevemente de lo cual es mi protocolo de intervencionismo en columna. Es un tema muy largo, es un tema que puede apasionarle al que le gusta la columna. Vamos a tratar de hacerlo en un breve tiempo, ya que se necesitaría prácticamente una semana para explicar completamente esto, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Funcione, existe una extensa evidencia con estudios y protocolos publicados. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es un tratamiento puente en el treatment gap, o sea, la brecha de tratamiento en los padecimientos de columna. ¿Y cuáles son los resultados esperados? Generalmente va a ser una mejoría en el primer tratamiento en los 70% bajos a medios de mejoría. Ver aquí libros que hablan de esto, diversos artículos desde los años, los principios de los... Y nuestro paciente candidato va a ser principalmente aquel que no responda a tratamiento conservador habitual y que su estado neurológico permite intentar otro manejo antes de la cirugía. Pacientes que no pueden intervenirse o no deseen hacerlo y cuando se tenga que comprar tiempo antes de un manejo definitivo. El ejemplo fue la pandemia que pasamos hace 2 años, en donde no se podía intervenir a los pacientes. Entonces, nuestra selección de paciente va a ser, como les decía, aquel que tiene un tratamiento conservador fallido. Y sabemos que la patología de columna está dada por un desbalance de los ligamentos, de las partes musculares que nos llevan a una degeneración de los discos y de las partes óseas e incluso de las estructuras que sostienen como son los músculos. Por lo tanto, ¿qué vamos a tratar con los biológicos? Vamos a tratar la degeneración discal, hernia discal, lesiones ligamentarias, síndrome facetario, espondiloartrosis, canal estrecho, articulación sacroiliaca, sacrococcidoidina y cefalea cervicogénica. Vamos a hablar principalmente de un protocolo que se usa en estos primeros 4. ¿Cuándo debemos de basarnos en este esquema que utiliza 3 variantes, que es los cambios MODIC, tanto en T1 como en T2 en la resonancia, el discograma de Adams y el Firman, que es la imagen de resonancia magnética en el T2 sobre la imagen del disco. O sea, vamos a estar basados en signos de daño en el hueso y en el disco. Y nuestros candidatos más son aquellos que se encuentran en las zonas verdes. De manera que entre menor daño vamos a tener mejores resultados. Debemos planear la estrategia de tratamiento, como seleccionando el biológico, la técnica que vamos a utilizar, hacer un protocolo espinal completo y debemos de estar preparados para hacer 1 a 3 tratamientos de intervencionismo como mínimo cada 2 o 3 semanas. Previa identificación de los elementos más dañados, utilizar fluoroscopía o ultrasonido y manejar las expectativas del paciente, explicarle que es un tratamiento que toma tiempo para responder y que no es una varita mágica que se lo hace un día y al día siguiente el paciente está como si nada. La mejoría puede ser de hasta 8 semanas. ¿Cuál mejor nos va a dar resultados? El tratamiento multitarget. Es un protocolo en donde vamos a ir a tratar ligamentos, facetas, ramo medial, foráminas, disco, músculos y fascias y realizar epidural. ¿Por qué razón? Porque estamos entonces tratando a los generadores de dolor, pero también los elementos anatómicos degenerados o dañados. En muchas instituciones hacen un solo, este es un ejemplo de lo que hacen, por ejemplo, solo facetas y foráminas o solo ligamentos, solo los discos. Y eso, pues, en nuestro medio no se puede hacer, ya que requeriría de varias sesiones de tratamiento, lo que aumentaría el costo y en nuestra situación económica del país no es posible hacerle al paciente demasiadas sesiones que costarían mucho dinero. Lo más común, que es la lesión ligamentaria cervical lumbar. Esta puede ser ya sea aguda o crónica, como es la degenerativa. En esta, la aplicación es 1 cada 4 semanas. Se puede hacer hidrodisección entre esas 4 semanas. Y es un tratamiento que puede ser único o en combinación. Y siempre tratando los ligamentos interespinosos y los supraespinosos. Supraespinoso e interespinoso. Y en esto se aplica de 0.2 a 0.5 cc de PRP en cada nivel y en cada ligamento.
El síndrome facetal también debe ser parte del protocolo o puede hacerse en forma aislada, pero siempre debe ser bilateral. Vamos a utilizar 0.5 a 1 cc de PRP, también utilizando fluoroscopía o ultrasonido. Y en caso de que tengamos un quiste facetario, también podemos entrar y si se puede aspirar, bien, y si no, se le deposita también plasma rico en plaquetas, pero rico en leucocitos. Aquí ejemplo, las facetas cervicales, siempre hacerlo en forma bilateral, 1 cc. Las facetas lumbares, igualmente, hacerlas en forma bilateral. Nuestro ramo medial, que es importante, ya que es un generador importante de dolor, y el dolor es lo que el paciente más quiere que se le quite rápidamente. Y los foraminales, que también van a llevar de 0.5 cc de PRP aproximadamente. Entonces, en enfermedad discal degenerativa podemos manejarla también parte del protocolo con PRP en facetas, foraminal, ramo medial e intradiscal, y podemos realizar epidural caudal, en donde el protocolo que utilizo es hacer un lavado con dextrosa al 5%, 10 cc, esperar 10 minutos a que se haya absorbido, hayamos desecho, desaparecido la mayoría de las citoquinas y agrecanos que se forman en el canal epidural, seguido por 10 cc de plasma rico en leucocitos, lo cual va a hacer un poquito de flare-up inflamatorio, pero es necesario para resetear nuestro fenómeno inflamatorio agudo. La aplicación intravenosa en vértebras cervicales lumbares también es otra cosa que debe ser, especialmente cuando tenemos edema en las plataformas de las vértebras que nos lleva a daño en el disco. Esta es una técnica reciente y fue desarrollada por el doctor Fernando Kirchner de Vitoria, España, y fue publicada apenas en febrero del 2020. Esta es, como se hace nosotros en el forma inicial, lo hacíamos con las agujas Kirchner tradicionales, introduciéndolas en un pedículo de cada vértebra. No se necesita hacerlo bilateral y generalmente es mejor trabajar equidistante, es decir, si hace uno L4 en la izquierda, L5 a la derecha para no estorbarse con las agujas. Y después de que se hace la preparación, se introducen 10 cc de plasma rico en plaquetas. Y este es un caso en donde tenía estos discos lesionados, el paciente con mucha incapacidad, mucha discapacidad, mucho dolor, y 3 meses después de hacer el tratamiento, el paciente se encuentra en franca recuperación. Otros ejemplos, en la actualidad lo hacemos con un taladro, lo que nos hace menos morbilidad y el paciente tolera mejor el procedimiento. Lo hacemos solo con sedación y anestesia local. Y como ven, todos estos tratamientos requieren de que uno tenga una preparación, ya que existen muchas posibles complicaciones. Aquí están algunos de los artículos que nos muestran esto. La estenosis espinal la haré fuera porque no es la más indicada para el manejo con biológicas, ya que su complejidad y dificultad lo hace que solo lo deba manejar la gente que es experta en esto. Tiene muchos procedimientos de intervencionismo. Mi mensaje es que se necesita capacitarse para realizar estas técnicas, seleccionar pacientes menos difíciles para iniciar curva de aprendizaje, considerarlo como otra herramienta más en el manejo de patología de columna vertebral, no tratar al paciente que se esté deteriorando neurológicamente, no debe ser realizado sin el entrenamiento adecuado debido a posibles múltiples complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Excelente presentación. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fernando Paredes. Ah, no, el doctor Martín Tejeda, perdón. Martín, adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Rodolfo. Antes que nada, pues agradeciendo la invitación para la presentación de este tema. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí. Ok. Bueno, de lo que me ha tocado a mí comentar en este webinar, la ortobiología en el hombro, ¿cuáles serían las mejores indicaciones? Se ha visto que progresivamente hay un interés cada vez más marcado por la aplicación del PRP, y esto es un interés que, si nosotros vemos el PubMed en cuanto a los artículos de plasma y la aplicación en el hombro, pues se ve que es la patología que más frecuentemente utiliza esta herramienta.
Pero para esto, pues lo que más nos va a ayudar es, independientemente de la historia clínica, es un muy buen examen físico y los estudios complementarios son para corroborar el diagnóstico. Una cosa que yo hago siempre en la patología del hombro, independientemente de la radiografía, es pedir una radiografía en abducción del hombro para descartar un posible pinzamiento y además complementarlo ya sea con un ultrasonido o con una resonancia. Y lo que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es descartar patologías fuera del hombro. El hombro es un área de simulación muy fuerte, sobre todo para radiculopatías. Y también estar seguros de que las patologías que estamos viendo no es de manejo quirúrgico y ya con estos datos elegir al mejor candidato para aplicación de plasma rico en plaquetas. Entonces, lo primero pues es descartar un manejo quirúrgico. Entonces, pues lo primero es de que hay que descartar una patología cervical, un pinzamiento severo, una patología de artrosis ya avanzada, que haya osteofitos compresivos, para poder emplear entonces el PRP en la patología del hombro doloroso. Recordar que el PRP no es un solo producto, son varios compuestos, ¿no? Y es la primera línea de defensa en inflamación, ya que contiene abundantes factores de crecimiento que promueven la angiogénesis, movilizan las células madre y aumentan la proliferación celular. Y esto es muy importante en tendones, ligamentos, cartílagos, porque no tienen el suficiente aporte vascular. Nosotros estamos tratando de dar un mejor aporte vascular con la aplicación del PRP. Y sus propiedades, pues, es de que nos van a mejorar la homeostasis, estimular la angiogénesis, promover la proliferación celular con factores de crecimiento. Vamos a acelerar la remodelación de los tejidos, reducir el proceso de inflamación. Y también algo más que tiene el PRP es que tiene propiedades antimicrobianas. ¿Cuáles serían las mejores indicaciones en hombro? La principal es cuando hay lesiones del manguito rotador y estas lesiones principalmente por edema o por desgarros parciales principalmente, pero recordar que hay una patología que se asocia mucho con el manguito rotador, que es la bursitis subacromial, que muchas veces eso nos confunde de si es una lesión del manguito o es una bursitis, pero esto ya con el examen de ultrasonido, sobre todo con la resonancia, ya podemos estar seguros si es una bursitis o una lesión del manguito. Las tendinopatías que no solo son del el manguito, recordar que también tenemos la porción proximal del bíceps. Y algo que estamos empezando a hacer es que lo aplicamos en la patología quirúrgica del manguito rotador. Una vez que ya se hace el tratamiento quirúrgico, ya que se hace la reparación, todavía rociamos con un PRP y esto hemos visto que nos mejora la rehabilitación, es más rápida la recuperación del paciente. Obviamente que no lo vamos a indicar cuando tenemos un proceso infeccioso activo o cuando tenemos pacientes con coagulopatías. Estas serían las dos contraindicaciones principales en donde no lo utilizamos. Tenemos que preparar al paciente, tenemos que suspender los AINES por lo menos 7 días antes de aplicarlo. Tenemos que ver cómo están sus plaquetas, sus tiempos de coagulación, su azúcar, ver si no hay infecciones agregadas. Hay muchas infecciones silenciosas en los exámenes de orina, entonces hay que estar pendientes de eso. Suspender alcohol, tabaco, café, grasas, sobre todo queso, mantequilla, al menos 24 horas antes y no realizar actividad física que sea demandante también por lo menos 24 horas antes. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace una actividad física, movilizamos la glucosa, aceleramos procesos hormonales y aceleramos la movilización de grasas. Entonces es conveniente siempre indicar al paciente cómo vamos a hacer el procedimiento. Y lo que mencionábamos en cuanto a la comida, si nosotros vemos cómo está en un paciente, sobre todo que tiene alto contenido de comidas grasas, pues vamos a ver que también su suero va a estar con mucha cantidad de grasa, a diferencia de un suero claro, un plasma claro, que va a ser obviamente entre más joven y más sano el paciente, pues lo vamos a ver
con mayor claridad, ¿no? Pero si es un paciente con obesidad que ha estado comiendo mucha comida con altos grados de grasa, pues vamos a ver que su plasma no es el de la mejor calidad. ¿Cuáles serían las controversias en el uso del plasma rico en plaquetas? Bueno, hay diferentes esquemas de preparación, sobre todo el tiempo de centrifugación y a qué velocidad, qué cantidad de específica para cada uso en especial y el mecanismo ideal de activación, ya sea con cloruro de calcio, con trombina, con colágeno, con frío, y combinarlo con otras sustancias. En rodilla, por ejemplo, se utiliza mucho con el ácido hialurónico. Personalmente yo lo combino mucho con el ozono y también en menor proporción con gilocaína. Hay que recordar también que aunque lo utilicemos muy bien, esté muy bien indicado, no todos los pacientes nos van a mejorar y eso depende mucho de la educación del paciente, ¿no? Y pues eso lo damos en todas las especialidades, siempre recomendamos una alimentación sana, ejercicio, los medicamentos en forma adecuada, no sobresaturar al paciente de medicamentos. Se debe tener un adecuado control cuando hay comorbilidades y la adecuada toma de muestras para tener una mejor calidad de plasma. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar sus propiedades terapéuticas en mayor o menor medida. Personalmente, ¿qué es lo que, cómo lo hago yo en hombro? Pues la cantidad es entre 2 a máximo 3 centímetros de PRP. Regularmente la centrifugación de 1800 revoluciones por minuto a un máximo de 10 minutos. En pacientes diabéticos, obesos, pacientes ancianos, para mejorar la calidad de ese plasma, hacemos una doble centrifugación solamente del plasma, es decir, la centrifugación ya no la hacemos con la sangre, la doble. Cuando ya lo hacemos la primera vez, sacamos el plasma y ese plasma lo hacemos una doble centrifugación de ese plasma para mejorar todavía más su calidad que le vamos a aplicar al paciente. Y antes de aplicarlo ponemos, o al menos es lo que yo hago en mi protocolo, que hago una aplicación previa de ozono de aproximadamente 5 centímetros cúbicos a 15 gamas, que esperar unos 10 a 15 minutos antes de aplicar el plasma. Hay otros factores que nos afectan el uso, sobre todo cuando hay una mayor cantidad de tendones lesionados, a mayor número, pues menor el efecto que vamos a tener. La cronicidad de estas lesiones, cuando tenemos más de 6 meses ya hay una degeneración del tendón, cuando el paciente ya no moviliza, que tenemos una capsulitis agregada o cuando ya hay una atrofia muscular, pues por mucho que esté indicado el uso del PRP, no vamos a tener la mejor respuesta en estos pacientes. Y de lo que más se ha reportado, pues es el uso más frecuente en el manguito rotador para reparación sobre todo de desgarros parciales. Es su principal uso, su principal indicación en lesiones del manguito. Nos da mejores resultados que con los esteroides sin los efectos colaterales de esto, pero también depende mucho del volumen, el contenido de leucocitos, como ya mencionó Fernando, la preparación y la extensión de la lesión. Nos pueden ayudar a mejorar la posibilidad de una re-ruptura, es decir, una vez de que ya se ha reparado. Si nosotros hacemos la aplicación de plasma, podemos ayudar a que haya menos posibilidad de que se vuelva a desgarrar ese tendón. Entonces, eso nos va a ayudar a una rehabilitación más rápida, funcionalmente. Podemos mejorar muchas veces el dolor, pero a veces si hay un daño estructural puede ser que lo que es la movilización, la fuerza, no sea tan efectiva como la mejoría del dolor. Se están haciendo estudios en forma experimental tratando de ver la mejor combinación para mejorar los desgarros de manguito rotador, sobre todo pues tratando de aplicar sangre de médula ósea para ver si con esto podemos mejorar más, pero todavía pues lo que vemos son en estudios experimentales. Algo que también utilizamos mucho pues es la aplicación de la infiltración mediante el uso del ultrasonido. Este es el que yo uso, pero en ocasiones pues me dejan
utilizar el transductor más largo para poder hacer una mejor aplicación guiada. Es lo mejor hacerlo guiada por ultrasonido para tener una mayor efectividad de el sitio de aplicación de el PRP. En conclusión, bueno, nosotros vemos que el PRP es una opción viable en el tratamiento biológico del dolor del hombro. Es seguro, efectivo para mejorar dolor y la movilidad en los pacientes en la patología de hombro. La exploración física es un punto clave en el diagnóstico. Nos puede ayudar mucho para mejorar los desgarros parciales y en cirugía nos puede mejorar la posibilidad de una reruptura. Actualmente en su aplicación, pues el punto débil es que no hay una estandarización generalizada para su aplicación, y hay que recordar que aún en las mejores condiciones no tenemos una efectividad del 100%. Personalmente yo tengo más o menos entre un 70 y 80% de mejoría en los casos que son seleccionados para esto. No todos los pacientes son para PRP, algunos van a ser para cirugía, pero en los casos que está bien indicado en la aplicación del PRP, aún así podemos tener más o menos un 80% de mejoría. Y pues les agradezco mucho su atención y les agradezco nuevamente la invitación para la presentación de este seminario. Muchísimas gracias, doctor Martín Tejeda, por su excelente presentación. Con Fernando vimos intervencionismo en columna, luego nos fuimos a hombro y digo, dadas por dos ortopedistas, y ahora vamos a ver el punto de vista o el de un médico especialista en rehabilitación, quien es el doctor Fernando Paredes Silva. Como comenté, él es de la ciudad de Morelia. Trabajamos juntos, fuimos compañeros en la facultad, y él se ha adentrado mucho al intervencionismo en músculo esquelético, que ahora ya muchos rehabilitadores lo están haciendo, y bueno, pues nos va a hablar de cómo hace él intervencionismo en músculo esquelético, ¿no? Entonces, adelante, doctor Fernando Paredes. Buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco acerca de cómo hago el intervencionismo en músculo esquelético. Es un tema que se ha estado tocando por todos los panelistas de este webinar. En esta ocasión, pues vamos a dar algunas pautas de cómo lo vengo realizando en el día a día, en el consultorio, de manera de consulta externa, de tal manera que vamos a pasar. Lo primero que nos planteamos es si requerimos o no requerimos de una ecografía previa. Y esto es muy importante, ya que muchas veces nos basamos únicamente en la clínica, las manifestaciones clínicas, y requerimos de algún apoyo imagenológico, el apoyo imagenológico más sencillo, más fácil, más práctico y en tiempo real, la ecografía. Y para esto, bueno, pongo aquí un ejemplo donde vemos una pantalla donde vemos dos imágenes, son de un mismo paciente que tiene una lesión tendinosa, una tendinosis del hombro. Sin embargo, si yo veo las dos pantallas, veo que tiene una calcificación en el tendón. Si yo no hago esta ecografía, no me voy a dar cuenta de que este paciente pueda tener esta calcificación, y esto puede ser muy importante, ya que me puede dictar el manejo, me puede dictar las pautas a seguir en el intervencionismo y qué tipo de procedimientos puedo realizar. Ahora, si nos basamos en el ejemplo anterior, si no hacemos una ecografía previa, no me doy cuenta del esteroide, no me doy cuenta de la calcificación, probablemente lo que voy a hacer es aplicarle esteroide. Sin embargo, si sé que tiene una calcificación, me tengo que preguntar si el esteroide pudiera ser la mejor opción, o bien incluso un procedimiento quirúrgico. Y vuelvo a comentar que hay opciones económicas, prácticas, como son las ondas de choque radiales, la punción aspiración hombro, técnica de barbotaje o fenestración, donde la guía ecográfica me va a poder permitir
resolver este problema de calcificaciones, como lo acabamos de ver en la diapositiva previa. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya el diagnóstico, estamos sospechando qué tipo de tratamiento vamos a hacer, entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser el ortobiológico, el medicamento, la sustancia o el procedimiento fisioterapéutico que va a ser el más adecuado, y tenemos una amplia gama. Importante conocerlos todos, saber aplicarlos todos y saber cómo se aplican y en qué son más útiles para siempre tener el procedimiento ganador, el procedimiento que nos va a permitir sacar adelante a este paciente. Puede ser toxina botulínica, ozono, prolozone, electrólisis terapéutica, en fin, hay muchas opciones. Y no solamente quedarnos con el uso del esteroide, que es el que generalmente se maneja, o bien los viscosuplementos. En mi día a día, algo que me ayuda mucho para hacer mis procedimientos es tener varios requerimientos. Uno de ellos es el ambiental. Yo utilizo el ozono ambiental, un ozonificador aéreo que me permite disminuir la carga de patógenos que se encuentran en el aire y bien la carga de patógenos que se encuentran en la piel, para que pueda yo evitar las complicaciones de infección en mi paciente. Otros requerimientos importantes es tener todo el material adecuado, saber de manera muy puntual el largo, la longitud de esas agujas que voy a utilizar. Este es un ejemplo de material que se aplica o que se va a utilizar en un procedimiento de proloterapia, donde tenemos los guantes, las gasas, el agua inyectable, la dextrosa al 50%, la lidocaína, las jeringas que vamos a utilizar para poder hacer nuestro procedimiento de intervencionismo. De igual manera, hay que utilizar los antisépticos que consideremos necesarios, que puede ser desde el alcohol, las sustancias superoxidantes con el microdacin, el aquaseptic, la iodopovidona o bien la clorexidina, donde la clorexidina pues siempre es la que tiene más estudios que apoyan hacia la prevención de la infección en un procedimiento intervencionista. Yo utilizo mucho el alcohol isopropílico de inicio y posteriormente una solución superoxidante que desde el punto de vista de pruebas de laboratorio es incluso más potente y reduce más la carga de patógenos incluso que la clorexidina o la iodopovidona, más sin embargo, bueno, son las dos sustancias que se llegan a utilizar más de manera común. De igual manera, es bien importante la colocación del paciente. Si lo vamos a colocar en decúbito lateral, decúbito supino, si lo vamos a colocar con alguna cuña, si lo vamos a mantener con las extremidades extendidas, en fin, de tal manera que nuestro procedimiento, nosotros estemos cómodos y el paciente esté cómodo para que pueda realizarse este procedimiento. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es si nosotros vamos a hacer o vamos a realizar el procedimiento intervencionista por guía anatómica o bien utilizando algún medio imagenológico. En mi recomendación, el medio imagenológico más sencillo, más práctico y que se realiza en tiempo real, pues es la ecografía, que está muchas veces al alcance de las manos para poder hacer el procedimiento, no sin comentar que se puede utilizar la fluoroscopía, la tomografía axial computada, y sin embargo, pues la desventaja de hacerlo con guía anatómica es que pretendemos aproximarnos a la zona donde vamos a realizar una aplicación de un ortobiológico, de algún medicamento, y sin embargo con el ecógrafo podemos de manera muy precisa llegar a la zona donde vamos a aplicar la sustancia que deseamos aplicar en el momento y en la zona precisa de aplicación. Acordarnos que existen dos maneras. Una vez que utilizamos el ecógrafo, tenemos que determinar si lo vamos a hacer fuera de plano o dentro de plano. Recordar que si lo hacemos dentro de plano, vamos a poder ver toda la longitud de la aguja, que quizás es la manera más recomendada para realizar un procedimiento intervencionista guiado por ecografía. Si lo hacemos fuera de plano, solamente vamos a ver el puntito, con un puntito, la punta de la aguja, y es más difícil determinar dónde vamos a aplicar el medicamento. Más sin embargo, hay estructuras que no se prestan para hacerlo dentro de plano, sino hacerlo fuera de plano. Algo muy importante cuando realizamos un procedimiento ecográfico es que también nos ayuda a evitar las complicaciones con las que nos enfrentamos
cuando hacemos un procedimiento intervencionista, como lo es el dolor, el sangrado y la infección, que es lo más frecuente y lo que más nos preocupa cuando hacemos un procedimiento intervencionista. El simple hecho de que el paciente voltee a ver el procedimiento va a ayudar a disminuir su ansiedad y por ende va a ayudar a disminuir su dolor. De igual manera, podemos ver o podemos librar, podemos pasar por encima o por debajo de los vasos sanguíneos nuestra aguja, guiados por el ecógrafo para evitar un sangrado o una punción de vasos sanguíneos importantes que nos puedan condicionar una complicación importante. Y bueno, para la infección hay que utilizar una funda, gel estéril. Cuando se es más experimentado, se puede llegar incluso a no utilizar esta funda y gel, pero sí se tiene que tener un dominio muy bueno de lo que es la aguja para no contaminarla con el transductor. Y bueno, en algún momento podemos determinar si usamos un antibiótico profiláctico, ya sea antes o después del procedimiento intervencionista. Aquí les grabé 3 videos. El primero es cómo realizamos o cómo guiamos una aguja a través del tejido del hombro para llegar al tendón del supraespinoso que se encuentra aquí. Vamos a depositar toxina botulínica en lo que es la bursa subacromio subdeltoidea. Vemos cómo se ve aquí el trayecto de la aguja, bastante claro. Recordar que cuando la aguja entra en tejido vivo, se ve menos que cuando lo hacemos en un fantomas o en un fantasma. Sin embargo, aquí se ve claramente la aguja y cómo se está liberando el medicamento que está discurriendo por todo el espacio subacromio subdeltoideo, toda esa bursa, para bañar todo este tendón de tal manera que tenga un efecto antiinflamatorio y analgésico. De igual manera, es una misma pacientita donde hacemos la aplicación también de esta sustancia, de esta toxina en la porción larga del tendón del bíceps. Aquí vemos el transcurso de la aguja, cómo va llegando a esa porción larga del tendón del bíceps y cómo vamos a liberar parte de ese medicamento dentro de esa porción larga del tendón del bíceps, también para tratar de buscar una desinflamación y una analgesia. Y por último, el último video, donde podemos ver la escotadura supraescapular. En esta escotadura podemos nosotros inyectar alguna sustancia. Muchas veces hacemos un bloqueo nervioso donde inyectamos un anestésico para condicionar una analgesia o incluso una anestesia sensitiva para evitar el dolor del hombro. También podemos depositar, aquí vemos cómo va entrando la aguja, vamos a llegar igual a esta escotadura supraescapular, pero aquí lo que estamos inyectando igual es toxina botulínica para condicionar un efecto neuromodulador que nos va a dar una analgesia a largo plazo, mientras cualquier procedimiento que hagamos en el hombro va realizando su efecto. Esta analgesia, esta neuromodulación nos va a permitir disminuir el dolor paulatinamente a largo plazo. Y bueno, es la última diapositiva. Con esto, pues quiero agradecer a la FEMECOT, al doctor Sánchez, por haberme invitado a compartir esta breve plática acerca de cómo realizar el intervencionismo ecoguiado y espero les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, doctor Fernando Paredes, por la excelente ponencia y darnos a conocer el punto de vista del especialista en rehabilitación. Si vemos que cada vez los pacientes están más insatisfechos por procedimientos quirúrgicos, muchas veces no le estamos resolviendo el problema y estas terapias, el intervencionismo, la ortobiología, está dando resultados, ¿no? Entonces, muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Y bueno, pues ahora pasamos con el primero de los ponentes de España, que tan amablemente nos han aceptado la invitación, compartiendo su gran experiencia. El primero es el doctor Pedro Bernaldez Domínguez, con el tema plasma rico en plaquetas en tendinopatías crónicas.
y pues, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. El doctor Bernal tiene una gran experiencia. Adelante con la ponencia. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Pedro Bernaldez Domínguez, cirujano ortopédico y traumatólogo de Sport Medical Center en Sevilla, España. Soy director de la Unidad de Terapias Biológicas Ortobio Sevilla y coordinador nacional del Grupo de Estudio Español en la SETRADE y director del Ortobio MSK, un curso de intervencionismo ecoguiado. Y es para mí un honor estar aquí rodeado de tan grandes compañeros y profesionales y dar las gracias al doctor Rodolfo Sánchez por su gentil invitación. Aunque soy cirujano ortopédico, cada vez intento operar menos e incorporar en mi día a día la ecografía y la ortobiología para lo que yo digo siempre, operar menos posible. Tenemos publicado algunos trabajos sobre ese tema. Para ello, pues intento investigar y seguir creciendo en esta línea con un grupo de compañeros que hemos llamado el Grupo DEVA, Deportiva, Ecografía, Biológico y Artroscópico. Y la verdad es que estamos sorprendidos de los resultados y, bueno, me gustaría compartirlo con vosotros, ¿no? Mi idea es compartir mi experiencia con el plasma rico en plaquetas, en este caso en un tratamiento de las tendinopatías crónicas. Mi idea es, bueno, pues hacer alguna revisión bibliográfica al respecto, sin duda, pero también creo que es importante que cada profesional cuente un poquito su experiencia, su día a día, lo que está haciendo, ¿no? Para esto están estos formatos y webinarios que son tan interesantes. No tengo ningún conflicto de interés con casa comercial o compañía. Y como introducción, bueno, todos sabemos que el plasma rico en plaquetas no es más que un plasma que tiene una concentración de plaquetas por encima de la línea basal. Normalmente concentramos entre por 2 y por 5 y podemos usarlo tanto pobre en leucocitos o rico en leucocitos. Las plaquetas segregan la mayoría de los factores de crecimiento en la primera hora desde lo que preparamos. Recientemente se ha producido un fuerte crecimiento a nivel mundial en el uso del plasma rico en plaquetas para la patología musculoesquelética. Hice una revisión en PubMed donde vemos que hasta el año 2009 eran muy pocos los trabajos sobre PRP y tendón y sin embargo a partir del 2009-2010 se dispararon de forma exponencial hasta el punto de que ha habido años que se han publicado más de 90 artículos sobre PRP y tendón, lo cual nos llega a ver que tenemos ya 777 publicadas sobre el tema y cada vez sobre todo publicaciones de mucha calidad, de mucho peso con nivel tipo 1 de evidencia, lo que avala los resultados en estas patologías. Yo soy muy fiel a mis maestros y desde aquí destaco siempre la figura de los doctores Anitúa y Miquel Sánchez de Vitoria en España, que han sido referentes nacionales e internacionales y que han impulsado desde hace más de 20 años la ortobiología y a los cuales yo personalmente les estoy muy agradecido. Cada vez hay más publicaciones. En 2010 ya vimos este artículo sobre el efecto positivo de la cicatrización experimental sobre el tendón que publicaban Andía, Miquel Sánchez y Mafuli. Y a partir de ahí hemos visto cómo hay ya trabajos con evidencia tipo 1 sobre el tratamiento de PRP en patologías como la epicondilitis lateral o la tendinopatía patelar, con evidencias afirmando que sí estaban buenos resultados, y no tanto todavía en Aquiles o patología del manguito u otros. También vemos publicaciones en libros de máxima calidad, de sociedades científicas como la ISACOS, donde están incorporando en su arsenal terapéutico estas terapias, y trabajos con revisiones sistemáticas y metaanálisis, estudios doble ciego randomizados que avalan que las infiltraciones con PRP son más eficaces que en grupos controles en patologías de tendinopatías. Con lo cual, haciendo un breve introducción y resumen, actualmente tenemos evidencias nivel tipo 1 en patologías como la epicondilitis crónica tratadas con PRP o la tendinopatía rotuliana, donde avalan los resultados de estas terapias en estas patologías. No tanto todavía en tendinopatías aquilias o fascitis plantares. Pero yo quiero desde aquí crear un motivo de discusión en este foro. Hay una contradicción probablemente entre la evidencia publicada de cada vez más, pero nuestra experiencia clínica. Vemos que igualmente que hay artículos que avalan estos resultados, hay otros que indican que no son efectivos y que habría que realizar más ensayos clínicos controlados, aleatorizados para verificar estas hipótesis. Por tanto, nos encontramos con el concepto de Real World Evidence, que es la evidencia del mundo real, es el contraste entre la evidencia clínica y la experiencia y la evidencia publicada.
De ahí hacemos una serie de análisis y podemos extrapolarlos para poder comentarlos aquí con todos vosotros. La pregunta que yo me hago, ¿por qué va bien el PRP en algunos tendones y no en otros? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque no estamos hablando de lo mismo. En España decimos el refrán de que estamos mezclando churras con merinas. Todas son ovejas, pero son distintas clases. Con lo cual yo creo que tenemos que empezar a homogeneizar y caracterizar para poder hablar un mismo idioma. Tenemos múltiples variables ahora mismo. Primero, ¿cuál es el concepto de tendinopatía? Segundo, ¿de qué tendón estamos hablando? ¿De un tendón de miembro superior o de miembro inferior? ¿Qué tipo de tendón? ¿Qué tipo de lesión? ¿Qué patrón tiene este tendón? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué cronicidad lleva ese paciente? ¿Cuál es la evolución de ese dolor? ¿Sobre qué tipo de paciente estamos hablando? ¿Qué tipo de tratamiento estamos aplicándole? Y si este lleva con o sin cirugía. Es decir, tenemos tantas variables que no podemos ahora mismo lanzar la frase sobre si el PRP va bien en tendinopatías o no, porque tenemos que disgregar muy bien y homogeneizar todos estos parámetros. Por ejemplo, el concepto, ¿qué es una tendinopatía? Bueno, pues ya Maffucci lo definía en el año 98, que es una degeneración tendinosa sin cambios histológicos de inflamación y no necesariamente sintomática. Además, Magnusson apostillaba más tarde que era una condición degenerativa o fallo en el proceso de cicatrización. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la principal limitación de los tendones para curarse es que lo hacen con un tejido cicatricial fibrovascular reactivo de reparación de una menor calidad. Menor calidad porque es menos elástico y tiene una mayor tasa de recidiva, en vez de formar una verdadera regeneración, con lo cual nos encontramos aquí con un problema. Por otro lado, no es lo mismo que hablemos de una lesión de un extensor largo del pulgar que una tendinopatía crónica del Aquiles. Conceptualmente, que son tendones, estamos hablando de cosas distintas. Por otro lado, ¿qué tipo de tendón estamos hablando? ¿Es un tendón longilíneo, como el tendón largo del bíceps, o es un tendón potente, corto y ancho, como el tendón rotuliano o el Aquiles? Por otro lado, el tipo de patrón de la tendinopatía. No es lo mismo hablar de una tendinopatía insercional en el Aquiles que una patología no insercional. Si tenemos que además se asocian nódulos, si hay bursitis, si hay calcificaciones, entesofitos, estamos hablando probablemente de enfermedades distintas. A su vez, podemos hablar de un patrón insercional donde a lo mejor tenemos que asociar un gesto más. En este caso nosotros llevamos ya un par de años asociando el gesto del plasma rico en plaquetas intraóseo porque creemos que hay una enfermedad no solo en la entesis sino también en el hueso. En casos no insercionales podemos asociar también unos gestos como son hacer microperforaciones. Entendemos que para regenerar un tendón, que ya vemos que es muy difícil, tenemos que crear primero una inflamación, luego una remodelación y por otro lado una regeneración. Y a lo mejor no solo hay que tratar dentro del tendón, a lo mejor también hay que hacer infiltraciones peritendinosas. Quinto, ¿cuáles son las características de esta lesión? Aquí vemos un caso donde veamos una rotura incompleta crónica del tendón, estamos aplicando los factores de crecimiento, siempre coguiado, pero podemos tener un tendón engrosado, podemos tener una micro rotura, podemos tener una rotura parcial y podemos tener una rotura grande del tendón, con lo cual conceptualmente son patologías diferentes. Tenemos que homogeneizar de qué estamos hablando. Recientemente, en un congreso de la Sociedad Argentina de Medicina de Pie y Tobillo, tuve la oportunidad de participar en un evento sobre lesiones agudas de Aquiles. Yo hablé sobre la ortobiología que aporta. Y vemos como actualmente no hay evidencias que aporten que las infiltraciones con PRP en roturas agudas del tendón aporten evidencias significativas. Sin embargo, sí vimos que parece que podían tener un efecto protector y beneficioso en tendinopatías crónicas. Sexto, ¿cuál es el tiempo de evolución de esa lesión? No podemos hablar de una tendinopatía aguda, de un paciente que ha hecho una sobrecarga repetitiva en un día, versus una tendinopatía subaguda o la tendinopatía crónica, que es la que realmente estamos hablando, y yo es donde personalmente utilizo el plasma rico en plaquetas, no en las otras dos. ¿Por qué? Porque el PRP podría mejorar la estructura y el tendón del tendón y aumentar la neovascularización. Tenemos estudios donde ahí vemos una angiogénesis aumentada en tendinopatías y que al controlarlo a los 4 meses vemos cómo esto se ha disminuido. Nosotros preconizamos hacerlo todo siempre por ecografía. Tipo de paciente. No es lo mismo hablar de un paciente de 30 que de 70 años, ¿no? Un paciente que sea abogado versus que sea minero o
O albañil, ¿qué actividad deportiva tiene? ¿Cuál es el estado de su salud? Si tiene antecedentes personales, el estado nutricional, el estado psicológico. O sea, hay tantas variables que tenemos que ir recogiendo. ¿Por qué? Porque estos factores, que los hay intrínsecos y extrínsecos en el paciente, hay que recogerlos. Si tiene una mala alineación, un genuvalgo ovar, una anteversión femoral, un pie pronado, una dismetría, una debilidad muscular, una laxitud, todo esto condiciona el resultado finalmente. Es lo que nosotros, en nuestro concepto del grupo DEVA, el protocolo DEVA, la D de deportiva, tenemos que recoger todos estos parámetros. Los factores extrínsecos, cómo entrena ese paciente, cuál es la duración, la intensidad, cómo se adapta al entrenamiento, cómo va incrementándolo. ¿Por qué? Porque el principal factor extrínseco reconocido, por tanto, es la sobrecarga repetitiva y excéntrica de los tendones. Son unos microtraumatismos que van ocurriendo, con lo cual, para tratar nosotros esa tendinopatía, primero tenemos que educar al paciente y modificar todos estos parámetros. Si no, no sirve de nada infiltrar el PRP. Octavo, ¿cuántos tipos de tratamiento PRP tenemos? Tenemos en el mercado más de 20 tipos de centrífugas y de sistemas. No es lo mismo, he visto PRP que son amarillos, otros son rojos. Estamos hablando de lo mismo, probablemente son tratamientos distintos. Por tanto, no podemos alzar la voz de que vaya bien o vaya mal hasta que no homogeneicemos los tratamientos. Y el tipo de tratamiento, qué cantidad estamos aplicando, qué diferentes concentraciones estamos poniendo, cuál es la pureza de ese PRP. ¿Lo usamos con o sin leucocitos, con o sin glóbulos rojos? ¿Activamos o no activamos con cloruro cálcico? ¿Y cuál es la técnica de aplicación? ¿Lo hacemos ecoguiado o lo hacemos a ciegas? Por último, si aplicamos el PRP con o sin cirugía, también el resultado va a variar. Nosotros, personalmente, cuando hacemos una sutura de tendón, nos gusta aportar el PRP no solo en la rotura, sino en la zona que lo rodea, porque creemos que puede aportar biología y podemos aportar algo beneficioso al paciente. Por tanto, para que no haya una contradicción entre la evidencia publicada y nuestra experiencia clínica, es esencial crear protocolos unificados, crear estándares que podamos compartirlos entre todos en la comunidad científica. ¿Para qué? Para que, por un lado, homogeneicemos las patologías, todo lo que hemos hablado anteriormente, y por otro lado, podamos caracterizar y customizar el tratamiento. Es decir, se habla del PRP a la carta, un tratamiento personalizado y adaptado a cada paciente. Es por ello que hace un par de años un grupo de investigadores, abanderados por Miquel Sánchez, por Elisabetta Kohn, Giuseppe Filardo, Misra, Nakamura, Rodeo, Brian Cole, Steve Sampson y el defunto Gerard Malanga, pues crearon esta clasificación internacional numérica que se basaba en 6 códigos numéricos en función de el número de plaquetas en sangre basal, el número de plaquetas que se concentraba ya en el suero, si llevaban o no plasma glóbulos rojos, si llevaban o no glóbulos blancos, si se activaban externamente y, por último, si llevaban calcio. Y con esto se recogía una serie de números. Nuestro código numérico suele ser el 120011. Este es nuestro tratamiento que nosotros aportamos al paciente. A su vez, ha habido simposium de la Sociedad Americana de NBA, de médicos de la NBA, donde hablaron hace 2 años también en un meeting sobre el uso de ortobiológicos en patología, sobre todo en este caso tendinosa, confirmando que ellos sí recomendaban el uso de inyecciones de PRP, preferentemente con leucocitos, para el tratamiento de las tendinopatías rotulianas en estos jugadores, y sin embargo no lo recomendaban en patología tendinosa del Aquiles. Por lo menos tenemos consenso que esa sociedad médica sí lo recomienda en tendinopatías rotulianas y no en Aquiles. Por nuestra parte, llevamos publicando los últimos años algunos artículos relacionados con todo el intervencionismo ecoguiado. Aquí presentábamos nuestro protocolo del grupo DEVA, donde todo lo que hemos venido hablando, la fase deportiva, todos esos análisis que tenemos que estudiar, utilizarlo siempre con ultrasonido, utilizar a ser posible terapia biológica y hacer posible cirugías mínimamente invasivas como son las artroscopias. Lo tenemos en formato libre en Internet. Y también publicamos las últimas tendencias en terapias ecoguiadas en patología del aparato locomotor. Por lo tanto, somos firmes defensores de lo que llamamos la ortobiología intervencionista. Todas las articulaciones y, bueno, no solo en artrosis, sino también en patología muscular, nerviosa y lo que nos lleva hoy, tendinosa. De hecho, publicamos en su día ¿por qué cada vez opero menos? De todas las bases del intervencionismo ecoguiado, visto por un traumatólogo, porque yo estoy viendo en mi casuística
muy buenos resultados sin tener que pasar al paciente por quirófano, y lo digo abiertamente. Bueno, nuestra unidad de Ortobio Sevilla, ¿dónde hacemos esta técnica? La podemos hacer tanto en consultas como asociado a una cirugía ambulatoria. Nuestro protocolo que hacemos en Ortobio Sevilla es extraemos entre 30 y 50 mililitros de sangre del paciente, por supuesto con medidas asépticas. Va a depender un poquito del tipo de tendón, la localización, para saber si tenemos que sacar más o menos sangre, sabiendo que de cada 10 mililitros de sangre tenemos entre 2 y 3 de PRP. No precisa ayuno. A continuación, una vez que ya hemos centrifugado, vamos a activarlo con cloruro cálcico. Y por último, no tenemos que demorar la infiltración porque a veces puede ocurrir que se coagule este PRP. Con lo cual tenemos entre unos 5 minutos aproximadamente para que no se coagule. Nosotros somos defensores del contagio celular. Para poder caracterizar el tratamiento usamos una serie de hemocontadores y siempre con cámara de flujo laminar. No hemos tenido ningún tipo de infección después de haber realizado miles de tratamientos ya. Y defendemos el tratamiento customizado, personalizado, como ya hemos comentado. La infiltración la haremos siempre ecoguiada y haremos 3 sesiones con un intervalo de 2 semanas. Por tanto, infiltramos entre 5 y 10 mililitros de plasma rico en plaquetas, activado con cloruro cálcico, 3 sesiones, una cada 2 semanas. Indicamos al paciente 24 horas de reposo relativo. Somos firmes defensores de la rehabilitación posterior, con isométricos, con tonificación. A las 2 semanas hacemos la segunda, a las 4 la tercera, y todas las técnicas las hacemos ecoguiados y intentamos aplicar escalas de valoración. En su día hicimos esta clasificación, esta infografía, donde explicábamos un poquito cuál era nuestro esquema y lo publicamos en la Sociedad Española de Traumatología Deportiva. Vamos a ver un poquito las aplicaciones de PRP en la parte locomotor, lo que hacemos nosotros en nuestro centro. Hemos cogido 7 tendinopatías distintas y las voy a explicar rápidamente. Como estamos haciendo un ejemplo, vemos aquí una señora de 53 años que tiene un engrosamiento enorme del tendón, lo podéis ver muy bien en la imagen, y de una forma ecoguiada vamos a aplicar los factores de crecimiento. Aquí estoy viendo otro caso en patología de bursitis subacromiales. También lo utilizamos siempre refractarias a tratamiento. Por supuesto, nunca lo usamos de entrada. Mínimo 6 meses que el paciente no mejore con tratamiento conservador. Aquí vemos, por ejemplo, una videotécnica de cómo estamos aplicando los factores de crecimiento en un chico, en este caso de 32 años, con una tendinopatía crónica del manguito rotador. Lo diagnosticamos por la ecografía. Y una vez que tenemos al paciente, vemos ahí la tendinopatía, que se ve muy bien, muy anterior en este caso. Probablemente tuviera micro roturas ahí en las fibras de colágeno. Invitamos al paciente a poner el brazo para atrás y en eje largo vamos a introducir con un punto de cloruro de etilo, el frío es muy importante, el paciente nos lo pide. Vamos a introducir en la cara anterior, primero en la bursa, ponemos unos 4 o 5 mililitros en la bursa y luego también haremos algunas perforaciones, microperforaciones en la zona dañada del tendón. Entendemos que esto es importante hacerlo, molesta un poquito, pero se aguanta bien, sobre todo en la primera sesión. Creemos que el efecto inflamatorio es fundamental. También lo usamos también en patología quirúrgica, una vez que hemos suturado el manguito rotador, secamos la articulación y vamos a aplicar los factores de crecimiento con visión directa con un artroscopio. También lo usamos de forma repetitiva. Aplicaciones en tendinopatías del codo, lo usamos tanto para la epitrocleitis como para la epicondilitis, donde ya hay artículos con un nivel de evidencia tipo 1 y lo estamos usando con buenos resultados. Diferenciamos si es una entesopatía de una tendinopatía no insercional, donde, bueno, pues fundamentalmente cambiamos en lo que es el gesto de las microperforaciones. Si hay un entesofito también lo vamos a atacar y la cantidad de plasma. Aquí vemos, por ejemplo, una terapia biológica de PRP ecoguiado en un paciente con una ya micro rotura tendinosa, una rotura parcial, que no mejoraba con tratamiento conservador. Igualmente, estamos aplicándolo aquí. Tomamos al paciente porque algunos se nos ha mareado y este gesto pues, nos ahorra algún disgusto. Vemos cómo estamos introduciendo en eje largo el bisel de la agujas intramusculares, y a partir de ahí vamos localizando la lesión. El hecho de difundir el plasma muchas veces nos va a ver bien el nidus, que yo digo, la rotura del tendón. Estamos haciendo la segunda sesión a las 2 semanas, igualmente, y a la tercera sesión a las 4 semanas. Trabajamos en eje largo, en eje corto, para ver la rotura,
y vemos el paciente a los 2 meses de haber terminado el tratamiento, cómo retorna a su deporte y a su trabajo. Era bombero y estaba muy satisfecho. Muy importante insistir en los ejercicios de rehabilitación, los estiramientos suaves, en los excéntricos, en los isométricos, en modificación de cargas. Muy importante, lo hacemos siempre. También lo hacemos en tendinopatías de miembro inferior, en cadera, la trocanteritis o el glúteo, la cara lateral de los glúteos. También hacemos el mismo protocolo, siempre por ecoguiado. Para la tendinitis del psoas ilíaco, igualmente, 3 sesiones, una cada 2 semanas. Y aquí vemos, por ejemplo, una paciente con un testimonio de una trocanteritis muy satisfecha a las 3 semanas de haber terminado el ciclo de tratamiento. La verdad es que es un porcentaje muy alto en mi experiencia, que van bastante bien. Y por último, en las tendinopatías isquiotibiales. Síndrome de isquiotibiales también lo estamos aplicando en aquellos casos refractarios a tratamientos conservadores. Bueno, donde hay evidencias y se ha publicado es en la tendinopatía rotuliana crónica. Hay metaanálisis donde el EVA mostró una mejora significativa en los grupos tratados con PRP en comparaciones con los grupos controles. Nosotros siempre insistimos en tratamientos conservadores inicial, modificación de cargas, antiinflamatorios, reposo, fisioterapia, reeducación funcional, pero si fracasa, haremos el protocolo anteriormente mencionado, no solo intratendinoso, sino también peritendinoso. Incluso hacemos una pequeña hidrodisección de la grasa de Hoffa. Tenemos numerosos pacientes tratados de tendinopatía, incluso nuestro fisioterapeuta, que hacía técnicas alternativas como la EPI, pues tuvo un percance de este tipo, la tendinopatia crónica, y él fue el mismo el que pidió hacerse esta técnica y ha quedado con un muy buen resultado. La tendinopatía aquilia crónica, donde hemos visto que parece que no hay resultados todavía con evidencia, nosotros lo llevamos haciéndolo con más de 14 casos tratados y también hemos tenido buenos resultados. Aquí tenéis ya que hay algunos artículos donde ya se están viendo que el uso de una única inyección de PRP puede ser una alternativa segura y atractiva en el tratamiento de las tendinopatías crónicas. Este artículo de Matteo Gelfi, del año 2015. Vemos este otro muy parecido también, donde es muy parecido, con una sola sesión de PRP, la lesión intratendinosa. Finalmente, estos autores tuvieron unos buenos resultados, el 88%, con una única inyección. Y este otro también, tratamiento de grandes volúmenes o de PRP, donde también era más eficaz para reducir el dolor en las tendinopatías crónicas. Y vemos este paciente, caso muy curioso, un paciente operado incluso, operado, y que estaba con mucho dolor, y bueno, pues le planteamos hacer la terapia biológica y nos sorprendió como al mes de haber terminado el tratamiento el paciente estaba sin dolor, con una muy buena recuperación, y nos mandó estos vídeos incluso que agradecemos mucho porque hasta hacen una vida normal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Bueno, pues podemos confirmar que el uso de terapias biológicas en patología del aparato locomotor, tanto artrosis como tendinopatías, es un tratamiento consolidado en nuestra práctica clínica diaria y cada vez con mayor número de publicaciones científicas que avalan su uso. Sin embargo, a fecha de hoy existe poco consenso internacional sobre una práctica homogénea. En nuestra experiencia, el PRP nos ofrece un efecto beneficioso en tendinopatías crónicas, sin efectos secundarios ni complicaciones, pero consideramos esencial homogeneizar, caracterizar y customizar cada tratamiento según el paciente y su lesión. Recomendamos siempre aplicarlos bajo control ecoguiado para aumentar su eficacia. Tenemos que seguir trabajando para elaborar y alcanzar consensos internacionales en tendinopatías. Ya se ha alcanzado en consensos en artrosis de rodilla por el grupo el europeo de la ESCA, donde recientemente publicaron sus resultados, buenos resultados, el PRP en artrosis moderada de rodilla. Y por último, me queda dar las gracias a todo este maravilloso equipo que trabaja día a día en SportMe conmigo, en tratamientos ortobiológicos, y sobre todo al doctor Ignacio Dallo, un referente internacional en todas estas técnicas, que nos ha aportado mucho, que nos está enseñando. Seguimos creciendo, seguimos colaborando juntos. Y solo me queda emplazaros e invitaros a asistir al segundo curso internacional Ortobio MSK. Aquí tenéis la página web, las redes sociales. Será un placer para mí invitaros a este gran evento que tendrá lugar dentro de un mes justamente. Y nos encantaría contar con todos vosotros. Por último, los interesados en pertenecer al grupo Gresby o a sus charlas magistrales, tenéis también las redes sociales y la secretaría para poder inscribiros y asistir. Pues nada,
Me queda solo despedirme de todos vosotros. Espero que haya sido útil esta charla, que os haya aportado y daros las gracias de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Bernaldez por la excelente ponencia sobre tendinopatía crónica, el uso de PRP en ellas. Y como vemos, estas terapias es una gran herramienta tanto en aquellas patologías que no funcionan los tratamientos convencionales como antiinflamatorios, analgésicos o incluso que utilizábamos o que utilizan todavía muchos esteroides en su momento, que en lo particular ya desde mi punto de vista ya no se deben de utilizar las infiltraciones, teniendo estas grandes herramientas. Y además que esta herramienta como el plasma rico en plaquetas puede funcionar y en coadyuvado o como coadyuvante a cirugía, como también lo presentó el doctor. Y cuando un paciente es quirúrgico, bueno, no hay más que hacer la cirugía, ¿no? Pero este es un tratamiento puente entre el tratamiento conservador y el quirúrgico de gran utilidad y que cada vez hay mayor evidencia científica. Y pues ahora, por último, vamos a cerrar con el doctor Roberto Seijas Vázquez, que para mí es un honor y un gusto presentarlo. Ya lo presenté, lo conozco, tengo pues, casi ya 17, 16 años de habernos conocido allá en Barcelona, en el Instituto Cugat, y otra vez más nos está apoyando el Instituto Cugat. Ya van 3 congresos en FEMECOT que ha estado presente el doctor Ramón Cugat, con la doctora Montserrat García, y nos han empujado a crear el módulo de ortopedia regenerativa en FEMECOT, me han motivado, y bueno, no me queda más que agradecerle estar aquí conectado a estas horas de la madrugada ahí en Barcelona. Y un abrazo, Roberto, y adelante. Es autor de muchos artículos y coautor. Créanme, es primero una gran persona y gran profesional, experto en cadera, de los pocos en el mundo, de verdad. Gracias, Roberto. Adelante. Buenas tardes, buenas noches desde España. Ante todo, agradecer al doctor Rodolfo Sánchez Ayala y a FEMECOT, por supuesto, la amable invitación en la participación de este webinar, tanto a nivel personal como a nivel como representante del Instituto Cugat. Es para nosotros un placer participar y compartir el conocimiento. Este es nuestro grupo de la Fundación García Cugat, en el que nos dedicamos a investigar. Es un grupo multidisciplinar que nos permite tener una visión muy global de las patologías. Y hoy quiero hablarles de una patología que me dedico desde hace mucho tiempo, como es la patología en la cadera. En la cadera, como ustedes saben, hay 2 grupos básicamente que vemos. Son los pacientes con una artrosis global, una artrosis degenerativa, en los que muchas veces hacemos muchos tratamientos conservadores hasta pues, no nos queda más remedio que ponerles una prótesis. Es verdad que cada vez encontramos pacientes mucho más jóvenes y muchos de ellos tienen relación con el pinzamiento femoroacetabular. El pinzamiento femoroacetabular nos lo describía Reynold Gans hace ya poco más de 20 años y no deja de consistir más que en el conflicto, en el atrapamiento de las partes blandas, del labrum sobre todo, y a través del complejo condrolabral del cartílago, sobre todo del acetábulo, que se produce cuando hay esta deformidad tanto del fémur como la del acetábulo, y genera un atrapamiento en el movimiento. Es un concepto dinámico, por tanto, acaba generando un conflicto, una lesión del labro, una lesión del cartílago, y esto nos va a condicionar una artrosis precoz, en la mayor parte de casos, puesto que se trata de pacientes jóvenes. Cuando nos preguntamos por qué se produce esta lesión, analizamos que hay muy poquitos estudios en los cuales miren por qué se produce este pinzamiento femoroacetabular. Hay apenas un estudio que podemos encontrar de hace unos años de Moats en el Journal americano sobre grupos de esqueletos del siglo VIII después de Cristo, en los cuales apenas hay esta deformidad tipo CAM, la deformidad de fémur, hay muy poquita lesión y por tanto no nos explicaría la artrosis que pudiera haber en esos casos por que no tuviera una relación con un traumatismo o que no tuviera relación con la degeneración artrósica, no por el pinzamiento. Y hicimos un estudio publicado hace un año, en el cual teníamos resultados muy parecidos. Estudios en esqueletos del siglo IV, del siglo XIII, del siglo XVIII no encontrábamos
más que apenas unos pocos casos en los cuales tuviéramos una deformidad y que nos pudieran generar este pinzamiento femoral acetabular. Por tanto, estamos ante una patología que se ha desarrollado en los últimos años, los últimos decenios seguramente, en los cuales el tipo de vida que llevamos y la actividad que hacemos lo ha favorecido, sobre todo en edades tempranas y relacionadas con el deporte. Si analizamos estas deformidades, fijaos, estos son los resultados, podéis encontrarlos publicados en el año 21 y si no podéis contactar conmigo sin ningún problema que se os puedo facilitar. Decíamos que hay una relación intensa con el deporte, pacientes en la pubertad, en fase de crecimiento con deportes activos, evidentemente en personas que tienen una cierta predisposición, podemos encontrar que tienen más deformidad. Fijaos que en esta serie que teníamos publicada, en las cuales intentamos relacionar algunas patologías con el grado, el número de pacientes que aparecen con lesión, con una deformidad del ángulo alfa, con una deformidad del fémur, fíjense que pueden favorecer también otras patologías como son la osteopatía dinámica de pubis o incluso ser una variable más que influye en las lesiones de cruzado anterior. Pero bueno, como hoy vamos a hablar de cartílago, centrémonos en él y decíamos que este pinzamiento femoroacetabular puede favorecer esta lesión de cartílago a través de la lesión del labrum y, como decía aquí Marc Philippon, cuando quieren los pacientes, una vez operados, quieren volver al juego, tenemos que tener cuidado porque en muchos de ellos la causa de que no puedan hacerlo es porque tienen un alto grado de lesión del cartílago. Es decir, es un factor de mal pronóstico. Fijaos que aquí tenemos diferentes lesiones en las cuales vemos los diferentes grados de lesión cartilaginosa. La clasificación ALAT es muy parecida a la clasificación Auterwitz, simplemente que el grado 1 es el abombamiento del cartílago, pero cuando ese abombamiento se convierte en una rotura, que cae este cartílago, se va fisurando o llega, digamos, a perderse del todo, sigue una clasificación muy parecida a la Auterwitz, del 1 al 4. Bien, hablábamos de... nosotros intentamos preservar el cartílago de estas caderas, intentamos preservar el evitar de alguna manera que acabe en una prótesis o que acabe lo más tarde posible. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Tenemos que primero identificar si hay unos factores pronósticos que nos digan si realmente vale la pena hacer algunos tratamientos. Aquí lo que hemos analizado es si vale la pena hacer una artroscopia y si esto nos va a llevar o no a una prótesis en un tiempo cercano, es decir, si en 1 año, en 2 años hay que hacer una prótesis, pues realmente no vale la pena hacer un procedimiento quirúrgico o artroscópico. Y esto es lo que estuvimos analizando, qué factores generales en las publicaciones hay, en la revisión sistemática que publicamos este año, hace 2 años, y nuestra serie particular, en los cuales con un seguimiento de prácticamente 6 años veíamos cuáles eran las variables que favorecían el que era más que favorecerlo, el que no favorecían la conservación de esta cadera, cuáles eran los factores de mal pronóstico antes de operar una artroscopia de cadera y que nos condicionaban de que seguramente este paciente no iba a beneficiarse de un tratamiento conservador quirúrgicamente hablando. Identificamos estas variables y hicimos los cálculos de ROC, de las curvas, de los riesgos sobre la curva, y vimos los que se asociaban a un más de un 70% de relación y los combinamos. Esto ya está publicado en otras series, pero lo que hicimos y lo que hemos hecho este año es, bueno, vamos a ver si la combinación nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Porque al final una de las cosas muy interesantes que a mí me gustan mucho es cómo realizamos las decisiones. Y si dominas mucho el tema, puedes tener lo que se llama sesgos cognitivos, lo que los psicólogos nos avisan de que tengan ustedes cuidado, que aunque sean expertos, precisamente por el hecho de ser expertos, pueden equivocarse de forma sistemática y debemos utilizar herramientas que nos ayudan a tomar decisiones de una forma mucho más objetiva y por tanto, ser más eficaces a la hora de indicar y de hacer la cirugía. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar, que saldrá publicada en muy poquito tiempo, en pocas semanas, en los cuales en base a la edad, en base al peso, en base al espacio articular que tiene entre el fémur y la tibia a nivel radiológico o la presencia o no de lesiones de cartílago a nivel de la resonancia, nos pueden ayudar a tomar la decisión si vale la pena o no vale la pena operar. La calculadora funciona muy fácil, es binaria totalmente, es 0 o 1 en función de que tengas más o menos grados de lesión, y esto nos puede ayudar. Fijaos que hay un 90% más o menos de eficacia de esta calculadora, y con esta gráfica podemos ver los riesgos de operar un paciente, ¿no? Tienes pocas variables, pues un riesgo de un 1 o un 6%, mientras que si tienes todos es un 80% de que no vaya bien este paciente, ¿no? Bueno, en pocas semanas saldrá publicado y podrán utilizarla. Yo creo que les puede ser útil. Pero bien,
Como decía la filósofa Hannah Arendt, hay que ver las cosas, hay que objetivarlas, no pensemos que estos son cosas milagrosas. Y hace años ya que estábamos metidos en el tema del cartílago, investigando qué podemos esperar de esos cartílagos. Desde hace, fíjense que ya las primeras tesis a través de la Fundación en el año 2005, hacíamos diferentes estudios en los cuales nos preocupaba cómo íbamos a resolver o cómo podíamos ayudar al cartílago a mejorar. Los siguientes años estuvimos investigando y haciendo series a nivel sobre todo de la rodilla, que es lo que más teníamos, pero a nivel de la cadera empezamos a utilizarlo. Ya los primeros datos los pudimos obtener en el año 2015, pudimos publicar una serie en la cual hablábamos de todas estas caderas, en las cuales había diferentes grados de lesión. Acordaos que el TONIS 2 se refiere a que el espacio articular es menor de 2 milímetros, y pudimos compararlos con series publicadas previamente. Evidentemente, cuando hacíamos cirugía y asociábamos factores de crecimiento, teníamos una mejora de los pacientes respecto al momento preoperatorio, y cuando lo comparábamos con el resto de grupos, mientras veíamos que los otros grupos, más del 50% tenían que acabar una prótesis en menos de 2 años, en nuestra serie solo era el 11%. Por tanto, ahí tenemos una mejora importante en los resultados. Aún así, seguimos investigando, empezamos a utilizar los concentrados de médula ósea. Estos aportaron también una mejora importante en nuestros pacientes. Pudimos recoger los resultados de estos pacientes. Nosotros obtenemos el concentrado de médula ósea a partir de la cresta ilíaca posterior, en el momento quirúrgico, y en los pacientes que asociamos artroscopia de cadera con concentrado de médula ósea respecto a los grupos controles, pudimos observar que teníamos una diferencia significativamente hablando importante tanto a nivel de dolor como a nivel funcional. En los últimos 6-7 años hemos podido desarrollar las mallas de cartílago mezcladas con factores de crecimiento, sobre todo a nivel, sobre todo de la rodilla, que es donde más casos tenemos. Está publicada tanto la serie como obtenemos la malla, como los primeros casos. Y ahora en breve haremos los casos más largos, la serie más larga, quiero decir. A nivel de cadera, evidentemente, también hemos utilizado en alguno de los casos. Este es un pequeño vídeo de cómo hemos podido realizar esta técnica. Fíjense que es, sobre todo cuando tienen la lesión del cartílago, es importante estabilizarla, encontrar el lecho óseo, delimitar bien las zonas límite de la lesión para poder luego colocar la malla y que tenga mejor adherencia. La malla es muy parecida como si fuera una tortilla. Realmente el manejo a veces puede parecer un poquito friable o tiene un aspecto muy mucoso. Se puede adherir bastante bien, aunque parezca mentira, se pega bastante bien al lecho. Tiene que estar bien limpio. No hay que utilizar agua, porque si se utiliza agua se puede arrastrar esta malla. Hay que ir con cuidado, no toquetearla demasiado. Lo que hay que hacer es aplanarla bien sobre la zona, y luego hay que sellarla con PRP sobrenadante. Es tan fácil como generar una pequeña capa, gota a gota, hay que irla colocando. Y a nivel de la cadera es muy fácil, porque una vez está colocado, se retira la tracción y queda la misma cabeza del fémur, hace una compresión sobre la lesión. Acabas de realizar el procedimiento quirúrgico. Normalmente esto se hace una vez ya se ha suturado el labrum y se ha hecho la osteoplastia a nivel del acetábulo, y luego, una vez se hace la malla, se hace la parte de fresado del fémur, y luego se puede comprobar, como veis aquí, la estabilidad de la malla. Bien, ¿cuál es lo último que estamos haciendo? Lo último que estamos haciendo son factores intraóseos que nos ayudan a tratar lesiones edematosas, lesiones osteocondrales, sobre todo a nivel subcondral. Este es un estudio que está en activo. Estamos recogiendo datos tanto a nivel de la cabeza del fémur, como a rodilla, como en la zona del hombro, y que espero que este año, y sobre todo me imagino que a principios del año que viene podremos tener los resultados definitivos y poderlos publicar y enseñarles y mostrarles nuestros resultados. Simplemente agradecerles la posibilidad de hablar de nuestros tratamientos y recordarles que a finales de este año, en octubre y en noviembre, haremos 2 cursos en Barcelona, en Castelldefels, estamos de Barcelona, unos cursos tanto de cruzado anterior en mujer, un curso multidisciplinar muy interesante de diferentes puntos de vista, en octubre, el 6 de octubre, y en noviembre haremos un curso de 2 días, tanto a nivel práctico como a nivel de ponencias, teórico, en el mes de noviembre, sobre cruzado posterior. Anterior y posterior, en poco más de un mes, tenemos una visión bastante global. Son cursos que son presenciales y también online, que pueden acceder a él si contacten con nosotros sin ningún tipo de problema, y les podremos mandar el link sin ningún problema.
Pues muy bien, muchísimas gracias y ahora nos veremos en el turno de preguntas. Pues muchísimas gracias, Roberto, y siempre, digo, como lo comenté, una gran experiencia que tienes ya todos estos años y gran equipo ahí en el Instituto CUGAT trabajando con biológicos y como lo vimos, puede ser con o sin cirugía, el aporte biológico. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Para el doctor Fernando Izquierdo, Víctor Arenas pregunta que si para columna con degeneración de discos usted aplica PRP epidural. Sí, recordemos lo que dijimos, el tratamiento siempre es más multitarget, no es solamente el disco porque hay otros elementos dañados, pero sí hago ozona epidural y puedo, digo, PRP epidural y puedo también poner intradiscal si se encuentra dentro de las zonas que habíamos mencionado, o sea, si está, que tenga ya degeneración del disco, pero no esté roto el anillo principalmente. Y si el disco está degenerado, pero no está en esas zonas que mencioné en el diagrama, no introduzco ninguna aguja en el disco porque eso aceleraría la degeneración. Pero generalmente con el epidural caudal es suficiente. A ver, esta pregunta me gustaría igual, Roberto, si nos puede ayudar. ¿Cómo saber qué cantidad de factor plaquetario? Pregunta Giuseppe Sierra desde Venezuela. ¿Cómo saber qué cantidad de factor plaquetario hay por centímetro cúbico de PRP y cuál de los factores se han liberado en el procedimiento? Es complicado, pero si quieres contestar esa pregunta. Hay dos cosas. Una, hola a todos. La primera, el contaje. Ahora hay unos aparatos específicos, que es el PRP Data, que con unas gotas de la misma, tanto de la sangre previa al centrifugado como después del centrifugado, se recomienda medir para hacer un contaje exacto de lo que se coloca al paciente y de lo que tenía previamente el paciente. Así también puedes hacer un cálculo del nivel de concentración de plaquetas. Lo que pregunta este compañero no se hace habitualmente porque eso exigiría utilizar sondas específicas para cada uno de los factores. Es muy interesante la pregunta que hace. Lo que pasa es que para hacerlo sistemáticamente sería enormemente caro. Y además, que aquí hay un gran problema que yo creo que es de concepto. Es decir, cuando hablamos de factores de crecimiento, tendemos a pensar que hay pocos y hay centenares de factores. Y no solamente es la presencia de un determinado factor, sino la interrelación que tiene con el resto. Es decir, sabemos que un determinado factor tiene una acción. Si tú lo analizas a nivel aislado en una placa de Vitri, tú puedes ver que tiene un cierto comportamiento, pero que con la presencia de otros factores ese comportamiento cambia. Por tanto, la complejidad a la que están sometidos estos factores es muy amplia y el hecho de medirlos solamente nos aporta una parte solo de la información. Los complejos de inhibición-activación que tienen todos los factores respecto al resto son enormes. Y ese es el gran problema de entender el concepto de los factores, del tratamiento con factores, porque es muy amplia, es una red, es como una red que se entreteje y que se interrelaciona en cada uno de ellos. Entonces, el hecho de tener un dato solo, de hecho, la mayor parte de estudios, si te fijas, cuando tiras años atrás, en los años 80 y 90, hay muchísimo estudio de valoración del factor aislado. Y, claro, el problema es que el factor aislado, a nivel práctico, a nivel clínico, no nos aporta demasiada información, sino que es el conjunto. Es como si, esto la doctora Monse García lo explica muy bien y de una forma muy sencilla que todo el mundo lo entiende. Y esto es como escuchar una sinfonía de una orquesta enorme y escuchar solamente lo que hace el violín o lo que solo hace el clarinete o lo que solo hace una de las piezas musicales y de ahí entender todo el conjunto. Es muy complicado. No suena igual un violín solo
que con una cuerda o con otra nota de otro instrumento. Es importante entender que es el conjunto lo que funciona. De la misma manera que cuando hablamos, por ejemplo, de concentración, de si hay que hacer un centrifugado, 2, 3, sí, cuanto más mejor, ¿no? Que es muchas veces lo que hablamos en ortobiologías, ¿no? Cuando hablamos de células, por ejemplo, poner millones y millones de células, cuidado. Esto es como aumentar el volumen. Si ponemos demasiada célula, igual estamos saturando los receptores donde tienen que actuar. Y entonces vamos a tener a veces efectos paradójicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta una cosa sencilla de entender, que es lo que llamamos el rango terapéutico, ni por debajo ni por encima. Y ahí es donde tenemos que acertar y afinar bien. Y como hay una variabilidad personal, que es eso sí que lo podemos medir con estos PRP datas, es cuando podemos empezar a entender y ajustar las dosis. La pregunta es muy buena, pero ya veis que es bastante complicado. Pero hay que entender esto, el rango terapéutico de las personas que tenemos cada uno, el rango terapéutico donde vamos a actuar, y luego las interrelaciones que tienen todos estos factores. Que el hecho de aislar cada uno de ellos o medir cada uno de estos factores, yo creo que es una información muy parcial de lo que queremos saber al final, que es cuándo funciona o cuándo no funcionan los tratamientos biológicos en cada paciente. Muchas gracias, Roberto. Otra pregunta más. ¿Cuántos mililitros de plasma rico en plaquetas aplicas intraóseo en la cabeza femoral? O en el acetábulo. Aquí hay varias técnicas. Normalmente yo el contexto de hago intraóseo, por ahora lo estamos haciendo en quirófano, bajo sedación. Por tanto, el momento de pincharlo no produce dolor, tanto a nivel del fémur distal como a nivel de la cabeza. Introduzco entre 10 y 15 centímetros cúbicos. También depende un poquito de la consistencia y de la patología previa. Por ejemplo, cuando tienes un gran edema, en casos, por ejemplo, que hay un edema óseo o unas fases incipientes de necrosis avascular o evidentemente en edemas asociados a artrosis, ahí vas a tener una facilidad enorme para entrar en mucho volumen. Puedes meter 15, 20 sin apenas resistencia. Sí que es verdad que hay huesos que son más artrósicos, más duros, y en peor estado suelen estar. Y ahí puedes tener una cierta resistencia porque es una consistencia más pétrea. Ahí hay varios trucos. Pones menos volumen, es una de las opciones, pero hay un truco que es hacer como un forage. De hecho, haces un forage y entonces consigues penetrar un poquito más. Pero el problema que nos puede surgir es, por ejemplo, hay compañeros que lo hacen el tratamiento intraóseo con anestesia local únicamente, y es verdad que cuando se introduce, muchos de ellos tienen cierto dolor. Si aumentas un volumen por encima de 20 centímetros cúbicos, por ejemplo, a nivel de la cabeza femoral o a nivel de la tibia. Tal. Altos volúmenes tal vez es doloroso. Es la única pega que le veo en paciente despierto. Yo, como lo hago sistemáticamente sedado, pues no tengo ese problema. Y luego, a nivel post, una vez se despiertan, realmente es el efecto de la sedación. Una vez se despiertan al cabo de nada, de 20 minutos, media hora, se ponen de pie y se van y no suelen dar mucho problema en ese sentido. A nivel de la cadera y todo, ¿eh? Gracias, Roberto. Sí, Martín. ¿Ibas a comentar algo? ¿Martín? No, Bueno, yo creo que es bien. Vamos yo tengo una pregunta para el doctor Pedro Bernaldez. Siendo cirujano de hombro, ¿por qué se ha decantado, quizá, o por qué ha dejado en algunas patologías, o en qué patologías se ha decantado por hacer menos cirugía, y de qué forma lo resuelve en tendinopatía de hombro, por ejemplo? Bueno, muy interesante la pregunta, Rodolfo. En primer lugar, quería dar las gracias a la FEMICOT y a todos sus componentes, empezando por Darío, por Augusto, por ti mismo, por todos los integrantes de esta fantástica mesa, mi compañero Roberto Seija, compatriota. He estado muy a gusto y creo que hoy día con este tipo de formatos podemos compartir el conocimiento de una forma muy directa, muy sencilla, muy rápida, muy asequible. Creo que el mundo se ha quedado pequeño y qué duda cabe que el formato de los webinarios FEMICOT están triunfando. Nosotros
tenemos la idea también en el grupo de español de terapia biológica, el grupo Gresby, hacemos también unas charlas magistrales, llevamos ya 13, en breve será la 14, y con una idea muy parecida, y también luego tenemos una discusión muy interesante. Bueno, yo soy un defensor de intentar cada vez operar menos. Yo soy cirujano ortopédico, traumatólogo deportivo, sobre todo especialmente de hombro y rodilla, lo que más hago, pero bueno. Y reconozco que todo el tema del intervencionismo ecoguiado, de la ortobiología, ha supuesto en mí y en un grupo de compañeros, lo llamamos el grupo DEVA, incorporar esas 4 siglas, ¿no? De la medicina deportiva, la ecografía, la biología y la cirugía artroscópica, para intentar solucionar muchos problemas que antes tenían una prescripción quirúrgica en cuanto fallaba el tratamiento conservador básico, ¿no? Pero qué duda cabe que desde un tiempo a esta parte, todo lo que es la ortobiología intervencionista, de lo que estamos hablando hoy, ha llegado para quedarse, y en mi experiencia son más de 15, 18 patologías que antes indicaba la cirugía y ahora no las hago. Tenemos publicado varios artículos al respecto y yo estoy encantado realmente, sobre todo por el paciente, ¿no? Que tiene un gran beneficio, como es solucionar el problema, sin el perjuicio o las complicaciones que a veces tenemos con la cirugía, y eso los que somos cirujanos lo sabemos. Me has preguntado qué patología resume un poquito pues toda esta filosofía de la gran ventaja del aporte de la ortobiología intervencionista, ¿no? Y para mí hay las tendinopatías han cambiado mucho el paradigma y han mejorado mucho con estas terapias, pero la tendinopatía cálcica en el hombro yo creo que resume perfectamente cómo podemos enfocar a ese paciente que está muy dolorido, que no mejora con tratamiento conservador, y que realizándole una técnica de intervencionismo ecoguiado como es la punción, aspiración, barbotaje, lo que es el lavado de la calcificación, sobre todo en las Garner tipo 3, que están en fase nebulosa, esa se lava muy bien, pues con ese gesto vamos a mejorar mucho la tendinopatía. Nosotros somos de la escuela que ahí queda una lesión, un daño estructural, las fibras de colágeno, las capas, en función del tipo de lesión, pero hay lo que llamamos un nidus, una lesión, una rotura de una parte del supraespinoso. Creemos que en ocasiones son roturas que han intentado epitelizar o cicatrizar de alguna forma, con algún tipo de metaplasia. Y en ese hueco, en esa rotura, en ese nidus, lo vamos a rellenar con los factores de crecimiento plaquetarios en el mismo acto. Nosotros al paciente le explicamos lo que tiene, lo que le vamos a hacer, y una vez que da el visto bueno, antes que nada le sacamos la sangre, le preparamos el plasma. A continuación, cuando está todo preparado, lo pasamos a la sala de intervencionismo, le hacemos la punción, aspiración, barbotaje, y en el mismo acto y por un solo pinchazo vamos a introducirle luego los factores de crecimiento, no solo en el nidus, sino a nivel perilesional y en la bursa. A las 2 semanas le repetimos el tratamiento, esta vez solamente con plasma rico en plaquetas, la segunda sesión, y a las 4 semanas la tercera y última. Empezamos hace ya 4 años a hacerlo, empezamos a tener buenos resultados. Sí que es verdad que las primeras 48 horas duele al paciente, hay que darle analgésicos y avisarles de que le va a doler. Muchas veces ocurre una bursitis química en la bursa subacromial por ese desplazamiento de los restos de calcio en esa bursa. Y a tal punto que tuvo buenos resultados que decidimos hacer un estudio retrospectivo analizando 12 pacientes a que le hicimos esas terapias, y lo presentamos en un congreso internacional, concretamente en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Ecografía Musculoesquelética, congreso celebrado en Toledo, en España, en junio del 2022, y que tras presentarlo tuvimos la fortuna de recibir el primer premio de dicho evento. Bueno, la verdad es que yo sigo haciendo esta terapia. Recomiendo de verdad a aquellos que tengan una tendinopatía cálcica que se pueda lavar, pues hacerle no solo los barbotajes, sino también infiltrar los factores de crecimiento. Estamos viendo cómo apenas estamos ya operando ese tipo de pacientes que antes pues no tenemos otra opción que hacerle una limpieza quirúrgica. Y como estas otras tendinopatías, pues también estamos viendo muchos otros tratamientos en otras patologías, ¿no? Por supuesto, siempre los principios básicos, la fisiopatología, entender la biomecánica, analizar los factores extrínsecos que están ocurriendo en el paciente, pero cuando todo ha fracasado, se lo estamos planteando y estamos obteniendo resultados muy satisfactorios.
Pues nada, Rodolfo y compañía, muchas gracias a todos por vuestra invitación. Me he sentido muy cómodo y os emplazo a veniros a España dentro de un mes. Celebramos en Sevilla el segundo Congreso Internacional ortobiomsk.com, que va sobre esto exactamente. Son 3 días con grandes expertos nacionales. Tenemos 21 profesores, 15 españoles y 5 internacionales, que viene Steve Sampson de Los Ángeles, viene presencial este año y luego pues participa Don Bufford, participa Chris Centeno, participa José Fabio Lana, Eric Patel, gente muy potente en la ortobiología intervencionista a nivel mundial, y que estamos haciendo como una red de redes, muchos cursos, muchas sociedades o grupos de estudio muy similares. Y bueno, en definitiva, lo que decía en mi charla, tenemos que llegar a consenso, tenemos que establecer estándares, protocolos unificados, donde todos podamos utilizar las mismas herramientas, hablar el mismo idioma y, por tanto, poder comparar resultados. Es la única forma de homogeneizar, de customizar los tratamientos. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra invitación y podéis contar conmigo para otros eventos. Saludos desde España. Muchas gracias, doctor Pedro Bernaldez, por la ponencia y por la respuesta a esta pregunta. Bueno, pues nos vamos a despedir. No sé, doctor Fernando Paredes, ¿algún comentario final para despedirnos? Bueno, invitarlos a que se unan al intervencionismo. Pueden ser con ortobiológicos, puede ser con cualquier otro tipo de sustancia, pero que se unan a realizar los procedimientos por medio de intervencionismo, principalmente pues con el uso de la ecografía, que es una herramienta súper útil, súper sencilla, súper práctica para poder realizar cualquier procedimiento intervencionista. Es cierto que conlleva una curva de aprendizaje, pero se logra, y una vez que se logra, cualquiera de las cosas que nosotros deseemos introducir al cuerpo con un fin terapéutico, seguramente va a tener éxito en un porcentaje altísimo. Y pues no menospreciar y no olvidarnos de todos los tratamientos, de la gran gama de tratamientos que se pueden aplicar de manera ecoguiada, además de los ortobiológicos, y que todos son de gran utilidad, sabiendo seleccionar al paciente y sabiendo seleccionar el procedimiento que sea el más adecuado. Y bueno, ese sería el comentario final. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Doctor Fernando Izquierdo, comentario final. Muchas gracias por su participación. No, pues nada más decirles que los ortopedistas estamos ante el nacimiento de una rama de la ortopedia, que es la ortopedia intervencionista, que yo veo el futuro de que no nos debe de ser como que nos está separando a los ortopedistas, sino que va a ser una herramienta y una rama más de especialización que requiere de que se prepare uno, y como dijo Paredes, el doctor Paredes, de la ecografía, es una necesidad ya contar con esa herramienta en el consultorio para hacer diagnóstico, exploración dinámica y a la vez tratamiento. Eso es todo y gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Izquierdo. Doctor Martín Tejeda. Pues el doctor Bernaldez ya mencionó muchos aspectos importantes. Yo creo que considero lo que él ha mencionado, de que la ortobiología es algo que ya llegó para quedarse. Aunque ya tiene tiempo que se está utilizando, pero la difusión que se ha hecho últimamente en los últimos, yo considero en los 4 o 5 años más recientes, es la mayor difusión, y cada vez yo siento que va a ser más. Y lo que consideramos en cuanto nosotros como ortopedistas, operar menos, yo creo que lo más adecuado es operar a quien verdaderamente se va a beneficiar de una cirugía, y que podemos evitar y hacer un tratamiento que pueda conseguir excelentes resultados sin la agresión que significa un procedimiento quirúrgico. Entonces yo creo que también, como mencionaron, hay muchísimas variables, tanto en la concentración de los elementos que vamos a utilizar,
como en la gran variabilidad humana que pues nos caracteriza y que pues ahí tenemos que seguir trabajando para poder estandarizar protocolos. Y pues nuevamente pues muchas gracias, sobre todo pues que pues se aprendió mucho con los compañeros. Muchas gracias por su participación y a ti muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Martín. Doctor Roberto Seijas, desde Barcelona a las 4 de la mañana, 4:49. 4:49. Hombre. Ahora me empieza a atacar el sueño ya. Sí, sí, Ya sí. casi que voy a empalmar con la mañana y a pasar visita ya de aquí un ratito. Sí, sí, sí. De verdad, muy, Pero muy bueno, agradecidos. ha sido un placer realmente escucharos a todos. He aprendido muchas cosas y me alegra mucho que haya esta línea biológica, como decís ahora mismo, no tanto para quitar cirugía, sino para mejorar los resultados. Yo creo que lo que es claramente quirúrgico va a seguir siendo quirúrgico, esto no hay ninguna duda, pero sí que podemos obtener mejoras de los resultados porque vamos a ayudar a los tejidos a repararse mejor. Yo creo que es una cosa, es un concepto importante. La biología está aquí para ayudarnos, vamos a utilizar, hay que aprender cómo saber cómo utilizarla, pero yo creo que es una herramienta muy importante que no hay que mirarla con recelo, no hay que mirarla con miedo, hay que estudiarla, eso sí que da un poco a veces de pereza, que es lo que a veces nos cuesta un poco estudiar, pero bueno, para eso están los que nos gusta estudiar más y ser más pesados y que nos gusta comunicarlo, pues yo creo que podemos aprovecharnos unos de otros en ese sentido y yo creo que es una herramienta que es útil, económica, que es muy importante esto, es económica, hay muchos de los tratamientos biológicos son muy baratos, entonces esto nos puede ayudar en muchas comunidades que no tienen muchos recursos y es un gran aliado en este sentido. Y evidentemente pues habrá que seguir, como decís, ahora hay una gran variabilidad de cosas y que nos queda mucho por aprender. Pensar que, por ejemplo, yo que he operado muchos cruzados, el primer cruzado en la historia dice que a principios del siglo XX, 1912 o 18, o sea, llevamos 100 años, ya no nos ponemos de acuerdo qué tipo de injerto hay que poner, si hay que ponerlo más arriba, más abajo, sin tornillo, 2 tornillos. Pues imaginaos con esto que hay muchas más variables. Estaremos más que jubilados y seguramente nuestros descendientes estarán discutiendo todavía si el factor beta es mejor que el delta o que el alfa o el vascular o lo que sea. Pero yo creo que es la línea. Yo os felicito realmente por este formato que está muy interesante. Gracias. Gracias, Roberto. Pues yo quisiera darnos un comentario. Primero, agradecer al auditorio por estar aquí con nosotros, a todos los que nos escucharon y nos vieron en el webinar. Quiero agradecer a FEMECOT, el Comité Científico, al doctor Darío Garín, por la apertura y por la oportunidad de compartir esta experiencia, pero sobre todo a ustedes, a los ponentes, por compartirnos los conocimientos. Y bueno, para mí yo creo que la ortobiología llegó para quedarse. Es un área donde era una necesidad. O sea, es un área que los pacientes requieren porque a veces no se les resuelve el problema con tanto medicamento, se le causan efectos colaterales y por otro lado a lo mejor se puede sobreabusar de las cirugías. El paciente bien indicado en una cirugía tendrá que ser quirúrgico, como comentaron, pero lo biológico puede coadyuvar a mejorar los resultados y va a depender la respuesta de cada paciente. Y en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y ahora en México, pues estamos trabajando en ello y sobre todo también para los residentes que puedan aprender de esto y el interés, como dijiste, estudiar, publicar, leer e investigar. Entonces, gracias a todos y doctor Álvarez, doctor Darío. Muchas gracias, Rodolfo, por este panel que formaste. La verdad que felicidades y muchas gracias a todos. Doctor Izquierdo, muchas gracias, su ponencia fue excelente. Doctor Tejeda, muchas gracias también, doctor Paredes, y particularmente a nuestros colegas que desde España hacen un esfuerzo extra, doctor Seijas y doctor Bernaldez, muchas gracias por ese esfuerzo. Entendemos el cariño que nos tiene y realmente estamos endeudados con ustedes porque siempre están presentes y enseñándonos. Muchísimas gracias. Fue realmente, yo me resistía, pero hoy me convencieron que esto tiene futuro y
y la verdad es que muchas gracias. Sí, definitivamente, seguro estoy que toda la audiencia quedó muy agradecida porque aprendimos. Y bueno, pues a poner manos en la obra para como dice el doctor, no para operar menos, sino para dar mejores resultados. FEMECOT, en nombre de la Federación, en nombre del Comité Científico, les agradecemos mucho. Esperemos que podamos seguir contando con su apoyo y la Federación más que agradecidos. Gracias, Rodolfo. Es un excelente trabajo y gracias también, doctor Darío Garín, por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctor Álvarez. Gracias. Primero que nada, agradecer a nuestros ponentes. Fernando Izquierdo, mi compañero y vecino de consultorio aquí en el Hospital Ángeles. Fernando, felicidades. Y bueno, tú fuiste el que iniciaste con esto en la federación y bueno, esto ha crecido a manera muy exponencial y bueno, la verdad que te felicito y pues tú fuiste el impulsor de todo esto aquí en nuestra federación y creo que en México eres junto con Rodolfo de las personas que más impulsan la ortopedia regenerativa. Esperemos que esto, mientras yo esté practicando, no avance mucho porque a mí me gusta operar mucho, entonces que no avance mucho. Doctor Paredes, muchas gracias, no tenía el gusto, la verdad que un gusto, la verdad te felicito, excelente ponencia y bueno, eres bienvenido a trabajar con nosotros, la verdad que excelente ponencia y bueno, gracias por apoyar aquí a nuestro comité que está formado por gente tan valiosas. Martín, que también está cerca de aquí, un abrazo por allá, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre apoyándonos, un gran abrazo ahí a Hermosillo y bueno, al doctor Pedro Bernaldez, que muchas gracias, aunque no está aquí con nosotros, le agradezco su ponencia, he tenido el gusto de conocerlo por allá, creo que lo conocí en Sevilla, si mal no recuerdo, y bueno, doctor Seijas, Roberto, la verdad que te felicito por estar aquí con nosotros, te agradezco de todo corazón, yo sé que es muy tarde por allá, y bueno, se ve el compromiso que tienes aquí con nosotros, con la federación, igual el Instituto García Cugat, siempre, ojalá, Rodolfo, te puedo invitar por acá un día de estos para que estés acá con nosotros, darnos todos tus conocimientos. Yo como cirujano de cadera, pues también conozco un poquito de la artroscopía de cadera. Alguna vez la hice, ya no la hago, ya pongo más prótesis, pero bueno, por eso te digo que espero que esto tarde un poco mientras yo esté practicando. Bueno, les digo que tuvimos más de 515 visores en vivo, creo que es un gran número. Tuvimos desde países, obviamente México, España, Honduras, Indonesia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Bolivia, China, Alemania, Hungría, India, Perú y Estados Unidos y Venezuela. La verdad que muy buenas felicidades, Rodolfo, la verdad que te agradezco, excelente webinar. Te toca a ti seguir con la batuta que inició Fernando, y la verdad que lo vas a hacer muy bien, yo lo sé, y gracias por aceptar nuestra invitación en este comité científico. Y bueno, felicidades a todos, gracias por estar aquí con nosotros. A nuestra membresía, nada más unos avisos de casa. Nada más para mencionarles que tenemos tenemos nuestro futuro, nuestros próximos webinars, que es el webinar de residentes, que es dentro de 2 semanas. Va a ser actualidades en el manejo de fracturas de tobillo, el día 24 de enero, que va a estar llevado a cabo por la UMAI del IMSS de Veracruz, por el doctor Ulises Martínez, que todos conocemos. Nuestro próximo webinar, que será el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, será del ortopedista y la ley. Creo que es un tema muy interesante, les encargo para que lo difundan con toda la membresía. Y bueno, para invitarlos a nuestro congreso, a nuestro magno evento, a nuestro Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que se llevará a cabo el 18 al 21 de octubre en la ciudad de León, Guanajuato. Esperemos ya pronto tener un programa científico donde participará también el módulo de ortopedia regenerativa con grandes temas. Y bueno, recordarles a las membresías que ya por medio de sus colegios ya pueden hacer su cuota anual, y como saben, no hubo aumento en los precios, tenemos más beneficios, entonces por favor hablen con el presidente de su colegio para poder pagar y bueno, que tengan los beneficios que se tienen antes del 31 de marzo. No queda más que
agradecer a todos, buenas noches y bueno, de todo corazón, de parte de un servidor del Consejo Directivo de la Federación, les deseamos un gran año a todos ustedes. Como les digo, es un gran año académico. Vamos a tener muchos eventos académicos de gran calidad, como este webinar que acabamos de tener. Les deseamos lo mejor y bueno, ya saben que en la Federación tienen las puertas abiertas. Y bueno, un abrazo a todos, buenas noches y gracias por estar con nosotros.